youtubers, no se pierdan el tutorial del día de hoy, porque hoy les voy a enseñar a hacer un tronco a partir de un tubo de cartón. Así es que no se lo pierdan. Bueno, un tubo de cartón y masa de papel. No se lo pierdan porque además es muy fácil. Bien, en este trabajo vamos a utilizar un tubo de cartón, así como ustedes observan. Y yo quiero que, bueno, como vamos a hacer un tronco, yo quiero que esta parte de aquí me quede plana, una parte del tronco, esta parte de aquí. Entonces, nada, yo tengo aquí este cartón, este tubo de papel. Y nada, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Yo voy a recortar una parte de aquí porque quiero que una parte quede hueca, así como ustedes observan. Y también quiero hacerle troncos que sobresalgan. Así que corto esta parte de aquí. Voy a cortar un poco más porque quiero que se vea un poco más, que esté más cortado. Además quiero hacerle un hueco. Entonces nada, yo como voy a utilizar este tronco de esta manera, lo que yo voy a hacer es hacerle el hueco aquí. Yo lo había hecho, pero no me gusta como o sea, como esta parte va a ir plana, pues quiero que esto quede de frente. Así es que lo voy a hacer un poco más hacia aquí. Y como ustedes saben, no es un hueco que tiene que estar perfecto, sino un poquito redondo. Bien, este hueco no va a ser así simplemente, sino que le voy a poner aquí en toda la orilla un poquito de papel de aluminio, así como ustedes observan. Le voy a poner porque le voy a hacer un borde a esto. Entonces para esto, bueno, voy a coger otro porque este queda muy sencillito. Entonces nada, es para poner un borde aquí. Y para esto yo me voy a auxiliar, perdón, de papel de aluminio. Así es que nada, le voy a poner en todo el huequito así el papel de aluminio y lo voy a pegar utilizando la pistola de silicona. Así es que le pongo silicón caliente por toda la orilla y voy a colocar mi papel de aluminio. Como ustedes ven, el hueco no es perfecto. La otra parte que voy a hacer es como un pedacito de tronco que sobresale así. Para esto lo que voy a hacer es auxiliarme también de papel de aluminio. Pero puede ser papel normal, no tiene que ser papel de aluminio. Si lo envolvemos bien, lo podemos poner. Yo, por ejemplo, como esto irá así, pues yo quiero que el tubito este sobresalga. Así es que voy a coger otro poquito. Este está muy duro porque tiene silicón caliente. Y lo que yo voy a hacer es envolverlo así como ustedes observan. Y luego lo voy a colocar así, utilizando la pistola de silicona, así. Entonces tengo que ubicarlo bien porque es que va a ir así. Y esta parte irá de frente. Entonces, nada, lo que voy a hacer es pegarlo de esta manera. Le pongo silicón caliente y lo coloco. Bien, otra cosa que voy a hacer también es recortar un poco pues estas orillas, porque ustedes saben que los árboles cuando se cortan no vienen perfectos, así que vamos a ir cortando así huequitos que no queden formas tan rectangulares, tan bueno. Yo lo hago con lo que es la masa de papel, pues yo lo voy a arreglar. Así es que nada, como esto se me ha roto así, lo que yo voy a hacer ahora es utilizando pues la pistola de silicona, voy a pegar este pedazo aquí.
También voy a hacerle unos bordes a esto aquí porque, como les dije, esto no es perfecto. O sea, nunca hay un tronco que sea así tan perfecto, a menos que lo cortemos nosotros. Entonces yo voy a ir recortando así. Y ahora es el momento de cubrir esto con masa de papel. Así es que yo tengo pegamento. Le voy a poner pegamento puro porque voy a poner primero por dentro. Creo que si estamos utilizando pues un material como este, que es el rollo de papel, lo recomendable es poner primero por dentro, esperar a que se seque y luego entonces poner la parte de fuera. Bien, ya tengo esto así cubierto por dentro y como ustedes observan en toda la orilla, yo lo que estoy haciendo es que esa forma que yo pensaba darle cuando hice los cortes, se le estoy dando con la misma masa de papel, así, porque ustedes saben que, bueno, pues que con la masa de papel, como está sujeta a algo ahora mismo, se puede hacer esto, de dar la forma así. Es que no queda, o sea, cuando ustedes cortan un tronco no queda perfecto. Entonces, como esto es un tronco roto, pues entonces es así, que sobresalga, que quite, así. Y luego lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Yo tengo aquí este tenedor, se tiene que estar cubierto ya, y con el tenedor yo voy a hacerle pues estas muescas, así como simulando lo que es el tronco, sobre todo en la parte que más se ve, porque la otra parte casi no se ve, pero yo de todas formas le puse masa de papel por todo esto para darle consistencia. Y bueno, ya que me ha quedado este poquito de masa de papel, voy a tratar de cubrir esta parte de aquí para que se vaya secando también. Bien, ahora lo que yo voy a hacer es cubrir esta parte de aquí, aunque no se ha secado bien, no se ha secado por completo, pero voy a cubrir esa parte de aquí para que se vaya secando simultáneamente, pero lo suyo es esperar a que esto se seque, porque así nuestro cartón queda resistente, es decir, no se detempla ahí. Entonces lo voy a cubrir y voy a hacerle las mismas muecas que le hacía para simular un tronco con el tenedor.
Bien, una vez que esto ya se ha secado, que se ha secado la masa de papel que le he puesto a esto, yo lo que voy a hacer es darle una capa de pintura negra a todo esto. Bien, teniendo esto así, yo lo que voy a hacer es darle pinceles secos de este marrón. Es un marrón bastante intenso, casi no se va a ver mucho la diferencia entre este tono y este, pero es para ir aclarando. Le voy a dar así pinceles secos a esto de este marrón, así como ustedes observan. Luego, sin limpiar el pincel, tengo este otro tono, que es un marrón un poco más claro. Y lo que yo voy a hacer es darle pinceles secos de este tono a esto. Como ustedes vieron el anterior, yo lo di bastante profundo, pero este yo lo voy a dar un poquito más. O sea, no, voy a tratar de que no penetre mucho en el fondo. Bien, ya han quedado los pinceles secos del marrón que era más claro. Ahora tengo este tono, aquí pone moca. Ustedes pueden utilizar un color piel, por ejemplo. Yo voy a dar pinceles secos de este tono, así como ustedes observan. Are you listening? Damn. Bien, mis StreetTubers, como ustedes han visto, este tronco se hace sumamente fácil, así es que ya no hay excusa para no hacer un tronquito. Esas personas que quieren hacer un tronco y no encuentran, por ejemplo, aquí donde yo vivo hay muchos árboles, pero tronco no aparece, por lo menos en la ciudad. En las afueras sí, y bueno, la verdad es que las afueras quedan cerca, la verdad, porque esta es una ciudad bastante pequeña. Pero hay personas que viven en ciudades bastante grandes y no encuentran un tronco. O no encuentran el tronco que quieren, como lo quieren. Y esta es una idea súper fácil para que tú hagas el tronco que tú quieras a tu gusto, para que decores cualquier rincón de la casa con un tronco que sabes que no se va a dañar, que no se va a secar nunca, porque ya está seco. Hecho con masa de papel y un tubo de papel higiénico, y como tú has visto, sumamente facilito. Así es que nada, yo te invito a hacer este trabajo, y todos los trabajos de este canal, y compartírmelo en el Facebook, en el grupo de Facebook Conectando con mis StreetTubers. Les quiero un montón. Recuerden suscribirse, comentar diciéndome qué les parece a ustedes esta idea. ¿Les gustó? ¿Qué quieren que hagan algún otro tutorial parecido, así haciendo troncos? Bueno, que espero sus comentarios aquí debajo. Aquí espero su comentario. Y nada, compartir el vídeo con 5 personas, con al menos 5 personas, y nada, suscribirse si no lo han hecho, ya eso se lo dije. Nada, muchísimas gracias a todas las personas que me apoyan. Reciban un besito, un abrazo con apretón, y nos vemos en el próximo tutorial. Bye bye. No te olvides compartir el vídeo con al menos 5 personas.